Buenas tardes, niños. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las culturas prehispánicas de Norteamérica. Ya terminamos de ver, ¿verdad?, las culturas que se ubicaron, ¿verdad?, en lo que es la Mesopotamia, los mayas, los aztecas y los incas. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, las culturas prehispánicas de Norteamérica y encontramos el tema en la página 146 y 147 del libro de Estudios Sociales. Antes de llegar a los europeos, ustedes pueden ver ahí un tipo de vivienda, se llama tipi. Esa era la forma de vivienda que tenían los nativos en las llanuras norteamericanas. Ellos eran nómadas y solo desmontaban su tienda y se ubicaban en otro lugar. Entonces, antes de que llegaran los europeos, que son los que llegaron a Estados Unidos y a Canadá, lo que son ahora, ¿verdad?, los actuales territorios de Estados Unidos y Canadá, estuvieron poblados por una gran cantidad de grupos indígenas. Algunos eran agricultores y otros eran cazadores y recolectores. En ese tipo de vivienda era para los recolectores y los cazadores porque ellos andaban de un lugar a otro. Las armas que más usaban los indios cazadores eran el arco y la flecha, que eran transportadas en una especie se llamaba carca. Era una especie de bolso que andaban atrás en la espalda y ahí echaban las flechas. La presa más codiciada era el búfalo, aunque también cazaban ciervos y osos. Un búfalo les proporcionaba mucha carne, piel, pelos y cuernos para hacer sus utensilios. Por eso les gustaba más cazar búfalos, porque tenían, como claro, son animales grandes y de los cuales ellos podían obtener, ¿verdad?, bastante carne para el grupo que iba a cazar, y obtenían la piel para hacer sus tiendas para vivir y para sus ropa. Además, ¿verdad?, los cuernos hacían utensilios. Para cazar un búfalo muchas veces los indígenas provocaban una estampida. Una estampida quiere decir que encontraban una manada de búfalos y les sacaban carrera. Y ellos montaban en uno de los animales, desde esa posición tiraban las flechas a los demás. Entonces todos corrían y esto daba lugar, ¿verdad? Algunas flechas les eran pegadas en el cuerpo de los animales y las estampidas provocaban, ¿verdad?, que los animales se mataran unos contra otros porque en la carrera no se fijaban para dónde agarraban, ¿verdad? Y mataban a otro búfalo o se despeñaban. La tribu era la forma de organización, ellos vivían en tribus. La tribu era la forma de organización más importante. Consistía en un grupo de familias con idioma y culturas comunes, el cual era dirigido por un jefe. Había un jefe por cada tribu. La vivienda en las tribus de las llanuras norteamericanas era el tipi. Ese que acabo de mostrarles, ¿verdad?, esa casita donde están ahí, ese era el tipi. Era una carpa de forma cónica, hecha con pieles de búfalo pintadas. En ella vivía una familia. En el extremo superior había un agujero que servía de ventilación y se ajustaba para conservar el calor. La región ártica, que era donde hacía frío, fue habitada por la tribu inuit o esquimales y los aleutianos, subrayen eso, descienden de los mongoles y otros grupos que ingresaron a América por el estrecho de Bering. Esos son los que se quedaron viviendo ahí. No se vinieron hasta Centroamérica y Norteamérica, sino que se quedaron viviendo cerca del estrecho de Bering. Como ahí es el lado, ellos vivían de la caza de morsas, focas y ballenas. Confeccionaban ropas y viviendas contra el frío. Habitaban en cabañas de troncos subterráneos, semisubterráneas en poblados permanentes y utilizaban casas de hielo o iglús en caso de tormenta. Sus embarcaciones se les llamaba kayak. Estaban organizados, el matriarcado. El matriarcado significaba que la organización social estaba atribuida a algunos pueblos primitivos, en las que en el poder residía en la mujer. La mujer era la que mandaba ahí, ¿verdad? Y cuando existió el matriarcado, quien tenía el poder no era el hombre, sino que era la mujer, por eso se llamaba matriarcado. Luego, ¿verdad?, se dio vuelta y ya el hombre llegó a tomar el poder y ya se llamó patriarcado. Pero mientras tanto, en la primera
formaciones de tribus, era la mujer quien ejercía el matriarcado en los pueblos primitivos y el poder residía en la mujer, quien además era la que definía la línea hereditaria. Les hablaba yo del carcaj, especie de caja portátil para llevar flechas que se cuelgan en el hombro. Ahí andaban las tribus, las flechas, ¿verdad? Para atacar a los búfalos. En la región del desierto sobresalieron, ustedes recuerdan que Estados Unidos tiene una parte del desierto, ¿verdad? En esa región sobresalieron los apaches y los navajos. Los apaches eran nómadas y vivían en pequeños núcleos basados en la unidad familiar. Los grupos sociales se componían de varias familias matriarcales. Les decía, ¿verdad? Cada grupo social era gobernado por la mujer. La mujer se reunía en el alimento. Miren, el trabajo de la mujer era reunir el alimento, la madera y el agua necesarios para el grupo, mientras que los hombres salían a cazar o a luchar con otras tribus. Por eso decimos que se llama matriarcado, porque como los hombres salían a la caza, entonces, o a luchar, entonces quien quedaba en el poder era la madre. Entonces, por eso la mujer se le llamó matriarcal, porque casi siempre la familia quedaba en poder de la mujer. Ellas se encargaban, ¿verdad?, de reunir el alimento, la madera y el agua necesarios para el grupo, mientras que los hombres iban de caza o de lucha. Las tribus de las praderas vivían de la caza de búfalos. Entre los grupos indígenas más destacados están los Sioux. Tengo que hablar de esos grupos que existieron, ¿verdad?, antes de lo que hoy es Estados Unidos. Estaban los Sioux, estaban los apaches, los navajos, los Sioux, los comanches y los cheyennes, así como los Sante, los Dakotas centrales y los Lakotas. Sin embargo, se suele llamar Sioux a los Dakotas, que habitaron entre el río Mississippi y las montañas rocosas. Ahí tenemos nosotros un grupo, un mapa, ¿verdad?, donde podemos observar los diferentes tribus que se formaron, ¿verdad? Están los cheyennes, los Sioux, los omahas, los apaches, los crow y los comanches. Se ubicaron en diferentes partes de Estados Unidos. En la costa noroeste sobresalieron las tribus Aida, Talich y Chinook. Los Aida tenían una lengua propia y se ubicaron en las islas de Queen Charlotte, Columbia Británica, y en el norte de Alaska. Su organización social se basaba en el matriarcado y la herencia del linaje. Estaban organizadas en grupos regionales y en poblados, y dentro de ellos había rangos y clases. Les decía yo en matriarcados porque recuerden ustedes que mientras el hombre andaba en casa y luchando, quien mandaba en la casa era la madre. Por eso se dio en la línea de la organización social a través del matriarcado. En el norte destacaron los iroqueses, los algolinos, los hurones y los mohicanos. Tenían un sistema matriarcal de clases. El jefe de cada clan era elegido por la mujer más anciana del grupo. Cuando ustedes vieron esa película de la, ¿cómo se llama?, de la era de hielo, ahí podemos ver, ¿verdad?, que existía ese grupo de clases, donde podemos ver nosotros, ¿verdad?, que era la anciana más vieja del grupo, de la tribu, era quien elegía el jefe de la tribu. Eso lo podemos ver en una película que se llamaba de un oso, que es un hombre y se convierte en oso. Ahí se puede ver, ¿verdad?, cómo era la mujer, ¿verdad?, la mujer más vieja quien elegía al jefe de la tribu. Las tribus sobresalientes en los bosques del sur fueron los Creek, Cherokee y los Seminola. La Confederación Creek se basaba en ciudades compuestas por personas que pertenecían a un centro ceremonial. Luego, cuando ya vinieron los europeos, ¿verdad?, los ingleses, los franceses, que vinieron a apoderarse de todas estas tierras que existían en Norteamérica y en Canadá, dice, luego de la colonización europea, los nativos fueron concentrados en reservas. Actualmente existen unos 2,5 millones de indios en Norteamérica. ¿Qué pasó? Claro, así como vinieron los españoles y nos invadieron a nosotros aquí en Centroamérica, también lo mismo pasó con todos los indígenas que vivían en Norteamérica, los Sioux, los Cheyenne, los Omahas, los Crow, los Apaches y los Navajos, los Comanches, todas esas tribus que habían ahí fueron
siendo despojadas de su territorio, ¿verdad? Llegaron los ingleses con armas de fuego, llevaban de esas cosas, ¿cómo se llama? Para tirar balas. Tenían muchas armas poderosas. Entonces, cuando se enfrentaron con ellos, que solamente luchaban con lanzas y flechas, no pudieron. Y los fueron venciendo poco a poco y se fueron apoderando de sus tierras. Y luego viene la colonización europea, donde los indios eran los nativos, o sea, los indios nativos de ahí eran tomados presos y los fueron concentrados en reservas. En Estados Unidos existen muchas reservas de indios donde ellos tienen su territorio y ahí viven, ¿verdad? No pueden salir de ahí porque ahí tienen que vivir. Actualmente dice existen alrededor de 2,5 millones de indios en América, en Norteamérica. O sea que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pero aún existen ese grupo de indígenas. Aquí tenemos algo muy importante. Tenemos la tipi, era fácil de desarmar y transportar. ¿Por qué les parece que eso era muy importante para los nativos? Porque así podían desarmar cuando tenían que trasladarse de un lugar a otro. Recuerdan que yo les dije al principio, ¿verdad? Que ellos hacían ese tipo de construcciones de vivienda para poder armar y desarmar rápidamente e irse para otro lugar. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el tipi? Ventajas que puedes desarmarse y ser transportado. Y la desventaja es que fácilmente se destruye. Entonces podemos ver nosotros, ¿verdad? Cómo, así como nosotros los centroamericanos estuvimos colonizados por los españoles, también, ¿verdad? Los pueblos indígenas de Norteamérica que existieron, todos esos, los comanches, los cheyennes, todos ellos vivían muy felices en sus praderas en Estados Unidos y Canadá. Porque esos son los que vinieron, ¿verdad? Que se supone que cruzaron el estrecho de Bering y se ubicaron ahí. Pero fueron colonizados por los ingleses y los franceses. Y ellos los despojaron de su territorio y los llevaron a formar reservas. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que lo mismo le pasó a ellos. Lo que pasa es que lograron su independencia más rápido que nosotros, ¿verdad? Pero ahí aprendemos, ¿verdad? Cómo era la forma de vida de ellos. Y vivían, dice, en tipis, que era una casita fácil de armar y de transportar, porque por eso ellos, por si tenían que trasladarse de un lugar a otro. Y por último, la desventaja es que puede armarse y desarmarse fácilmente, pero la desventaja es que fácilmente se puede destruir. Bueno, hasta aquí nosotros llegamos, ¿verdad? Con la clase de sociales. Espero que puedan ver la clase grabada y que puedan ver lo interesante, ¿verdad? Que es la vida de otras culturas que estuvieron antes de lo que existe hoy Norteamérica. Que Dios me los bendiga.